de continuar con el avance de nuestra materia. Y solamente quiero que me refresquen la memoria. Según mi memoria, estoy ya a punto de presentarles la noción de derivada de una transformación lineal. Eso quiere decir que ya hemos estudiado la función escalón unitario y la resolución de ecuaciones diferenciales que involucran funciones con salto de continuidad. ¿Me confirman, por favor, si eso es cierto o estoy confundiendo mi memoria? La anterior clase llegamos a esta función escalón unitario, si es que no estoy mal. Correcto, eso es lo que he dicho. Función escalón unitario y hemos resuelto, me acuerdo claramente, una ecuación diferencial que hablaba sobre la onda cuadrada aislada, que tenía 2 puntos de salto de continuidad, ¿no es cierto? Sí, así es. Perfecto, entonces estoy bien todavía, estoy bien. Bueno, voy a continuar entonces en esa línea. Para este efecto les voy a compartir mis apuntes. Ya deberían estar viendo el Jamboard. No, no están viendo el Jamboard. Una vez más voy a compartirles. A ver, a ver. Ahora sí, ya deberán estar viendo mi pantalla del Jamboard. Me voy a ir a la cuenta donde tengo estos apuntes. Y bueno, como preámbulo, debo recordarles de que ya hemos estudiado la transformada de Laplace de la derivada de una función. Ahora nos corresponde el estudio de la derivada de una transformada de Laplace, que no es lo mismo. No es lo mismo hablar de la transformada de la derivada que de la derivada de una transformación lineal. Ahí está lo que habíamos visto en la anterior clase y voy a ir a presentar a continuación este tema. Ahí está. El título dice claramente derivada de la transformada de Laplace. Bien, ¿en qué se diferencia? Pues básicamente que cuando nosotros hablamos de la transformada de Laplace de una derivada, ¿sí? Obtenemos, tenemos que transformar la derivada de la función que se está queriendo transformar, mientras acá queremos derivar la función que ya ha sido transformada. Esa es la principal y esencial diferencia. Entonces, si f de s es la transformada de Laplace de cierta función f de t, es decir, es la integral impropia del núcleo multiplicada por la función que queremos transformar, al derivar respecto de s, la función f de s, tenemos que derivar esta integral impropia. Pero desde nuestros cursitos de cálculo y de álgebra lineal, sabemos que la composición de dos funciones que son mutuamente inversas siempre es conmutativa, en las palabras, que la derivada de esta integral es lo mismo que la integral de la derivada, en el sentido de que nosotros podemos meter la derivada dentro de la integral. Y al derivar respecto de ese, toda la función que está dentro de la integral, respecto de ese les hablo, vamos a tener menos t por e a la menos s de t por f de t, porque acá la única variable respecto a la cual estamos integrando es simplemente t. Digo s, perdón, estamos integrando respecto de s. Así que nos aparece esta expresión. Interesante. Que si la reordenamos, el menos 1 la podemos sacar fuera de la integral. Nos queda la integral de 0 al infinito de e a la menos st por t veces f de t.
Y esto va a ser igual a menos la transformada de Laplace de t veces f de t. ¿De acuerdo? T veces f de t. ¿Esto qué quiere decir? Que la transformada de Laplace de t veces f de t es menos la derivada de la transformada de Laplace de esta función que acompaña a t como factor. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, podemos generar un ciclo recursivo muy interesante. Y es el siguiente. Si queremos ahora calcular la transformada de Laplace de t cuadrado, podemos esto verlo como la transformada de Laplace de t por t veces f de t. Pero lo que acabamos de ver hace rato es que esto no es más que menos la derivada respecto de s de la transformada de Laplace de esta función. Pero toda esa transformada de Laplace de t veces f de t es menos la derivada respecto de eso. O sea que aquí tengo que cambiar el signo a la derivada respecto de s de la función f de s derivada respecto de s con el signo cambiado. Esta, esta composición de derivadas del signo negativo dos veces se vuelve positivo. Y acá nos podemos dar cuenta de que estamos en presencia de una derivada de segundo orden respecto de s las dos veces de f de s. Hacemos una derivada más. La transformada de Laplace de t cubo de f de t es, o se puede ver como la transformada de Laplace de t veces t cuadrado f de t, que no es otra cosa que menos la derivada respecto de de la transformada de Laplace de esta función que acompaña a t como factor. ¿Qué significa eso? Que como ya sabemos que esta derivada de segundo orden es toda esta expresión, esto queda reducido a menos la tercera derivada o la derivada de orden 3 de la función f de s respecto de 3 las dos veces, las tres veces. ¿De acuerdo? Así que como se van dando cuenta, se puede construir el siguiente resultado de manera inductiva, notando que hay una alternación en los signos de la derivada. Y segundo, notando que el orden de derivación va creciendo según la potencia, el grado de la potencia que nosotros estamos multiplicando a f de t. De esa manera, la transformada de Laplace de t a la n por f de t no es otra cosa que menos 1 a la n, esta potencia de menos 1 controla la alternación de los signos, de la derivada de orden n de f de s respecto de s las n veces. Es decir, f de s es para nosotros simplemente la transformada de Laplace de f de t. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces asumo que esto está bastante claro. Muy bien. Así que vámonos a la siguiente diapositiva. Presentemos algunos ejemplos. En principio calcularemos la transformada de Laplace, fíjense, del producto de esta función exponencial por esta función polinomial por esta función senoidal. ¿Qué significa eso? Pues nada más y nada menos que la transformada de Laplace de t veces c a la menos 2t no es otra cosa que menos la derivada respecto de s de toda la función que acompaña a t como factor. Así que voy a tener menos la derivada respecto de s de la transformada de Laplace de esta multiplicación de funciones exponencial por la función senoidal. Pero nosotros sabemos que podemos aplicar el teorema del desplazamiento exponencial y aplicar la transformada de Laplace del coseno de 3t es lo mismo que tener s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Pero ahora en lugar de s tendremos que poner s menos menos 2, o sea, simplemente s más 2. En otras palabras, para hallar esta transformada de Laplace, que no se ve tan sencilla mediante la definición, se reduce a derivar en primer orden este cociente de funciones racionales. Y aquí está su derivada usando la
regla del cociente como estamos acostumbrados. Bien, ahí está. Si quieren pueden hacer algo de maquillaje algebraico. Eso ya es secundario. Veamos que este resultado también nos va a dar luces para poder trabajar con transformadas de Laplace mucho más interesantes, más complejas. Por ejemplo, la transformada de Laplace del seno de t sobre t. Podemos partir del hecho de que el seno de t, que la transformada de Laplace del seno de t se puede escribir como la transformada de Laplace de t veces el seno de t sobre t. ¿No es cierto? Se cancelan las t y nos queda el seno. Así que, usando el resultado que hemos visto hace rato, la transformada de Laplace de t veces f de t es menos la derivada respecto de s de la transformada de Laplace de la función que actúa como coeficiente de t, que es precisamente esa transformadita la que queremos hallar. Así que el diferencial de s, o menos el diferencial de s, lo paso al miembro de la derecha, y nos queda que la transformada de Laplace del seno de t es menos 1 sobre s cuadrado más 1 diferencial de s. Aplicamos las integrales a ambos miembros, y la integral del diferencial de la transformada es simplemente la transformada de Laplace, y la integral de menos 1 sobre s cuadrado más 1, esta es una integral bastante regular y conocida, es simplemente menos arco tangente de s. Así que fíjense, ya podemos tener un resultado muy interesante, donde la transformada inversa de Laplace del arco tangente de s es menos seno de t, todo esto sobre t. Una belleza, ¿no? Pero donde más jugo le vamos a sacar a esta propiedad va a ser en la resolución de ecuaciones diferenciales lineales que tienen coeficientes variables. Así, por ejemplo, ustedes pueden reconocer que estamos en presencia de la tarea de resolver un PBI formado por una ecuación lineal de segundo orden a coeficientes polinomiales variables y que está sujeta a este par de condiciones iniciales, siendo y igual a y de x. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, las únicas ecuaciones a coeficientes variables lineales que habíamos logrado resolver eran las ecuaciones equidimensionales de Cauchy-Euler. Pero les había advertido de que más adelante íbamos a encontrar otros recursos para resolver ecuaciones lineales a coeficientes variables polinomiales de manera más genérica. Y aquí va el primer recurso, el de la transformada de Laplace. Así que presten atención. Seguimos aplicando la transformada de Laplace a ambos miembros de esta igualdad. Dos veces la transformada de Laplace de y2', aquí está, menos, o mejor dicho, más la transformada de Laplace de t veces y'. Pero la transformada de Laplace de t veces y' es menos la derivada respecto de s de la transformada de Laplace de y'. ¿Se han dado cuenta? Menos dos veces la transformada de Laplace de y igual a la transformada de Laplace de 10, que es 10 sobre s. Entonces, aquí ocurre esto, ¿no? Este resultado aparece de aplicar la transformada de Laplace a t veces y', que es precisamente lo que está escrito en esta segunda línea del ejercicio. Bien, aplicamos las condiciones iniciales, esto vale 0, factorizamos la transformada de Laplace de y, voy a tener 2 veces s cuadrado menos 2 como coeficiente de la transformada de Laplace de y, menos la derivada respecto de s, ¿de acuerdo? La derivada respecto de s, de y de 0, más s veces la transformada de Laplace de y. Esto sabemos de que no es otra cosa que la transformada de Laplace de la primera derivada. Y esto sigue siendo igual a 10 sobre s. Aplicamos la condición inicial de que y de 0 es igual a 0. Y ahora nos queda la tarea de derivar respecto de este producto de funciones. No se olviden que la transformada de Laplace de y es una función de s. Por eso es que tengo acá un producto de una función de s por otra función de s. Pero nosotros sabemos usar la famosa regla conocida de la derivada de un producto de funciones. Así que aquí vamos. Como f de s es la transformada de Laplace de y, 2s cuadrado menos 2 veces f de s, estoy reescribiendo esta expresión, estoy cambiando en lugar de la transformada de Laplace de y por f de s.
Y ahora aquí viene la parte interesante, cuando tenemos que derivar este producto de funciones. Menos la derivada de este producto de funciones igual a 10 sobre S. Así que tendremos 2S cuadrado menos 2 por f de S. Y derivamos esto. La derivada de S respecto de S es 1 por la otra función sin derivar, más la primera función sin derivar por la otra función que está derivada. Y esto es igual a 10 sobre S. Así que de aquí podemos nosotros inferir lo siguiente. Observen de que hemos logrado constituir una nueva ecuación diferencial de primer orden, donde la función incógnita es f de s. ¿No es cierto? Si reducimos los términos semejantes, aquí tendremos 2s cuadrado menos 3 veces f de s, y menos s por f' de s igual a 10 sobre s. Dividiendo entre menos s a ambos miembros de esta igualdad, nos va a quedar f' de s más menos 3 sobre menos s, que es 3 sobre s. 2s cuadrado sobre menos s es menos 2 sobre s, todo eso por f de s, igual a menos 10 sobre s cuadrado. Como ustedes pueden reconocer, estamos en presencia de una ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea en su forma estandarizada. Y que sabemos resolverla desde nuestra tercera unidad, desde nuestra segunda unidad, mediante el uso de un factor integrante. ¿Cuál es ese factor integrante? Va a depender de la variable independiente s. Va a ser e a la p de s, que es toda esta diferencia. La integral de 3 sobre s es 3 logaritmo natural de s. La integral de menos 2s es menos s cuadrado. Pero e a la 3 logaritmo natural de s es lo mismo que e a la logaritmo natural de s al cubo, o sea, simplemente s al cubo por e a la menos s cuadrado. Y este es nuestro factor integrante. Y el inverso del factor integrante es 1 sobre s al cubo por e a la s cuadrado. Entonces, vamos a despejar f de s. Es el inverso del factor integrante por la integral de la función independiente por el factor integrante más c veces el inverso del factor integrante. Entonces, ¿qué es lo que tendremos aquí? El menos 10 sale fuera de la integral, ¿no es cierto? Sale fuera de la integral. Aquí se lo ve un poquito mejor, creo que aquí lo he hecho muy rápido. El menos 10 sale fuera de la integral, nos queda el inverso del factor integrante, y el s cubo sobre s cuadrado queda reducido a s por e a la menos s cuadrado diferencial de s. Y esta integral ya es muy blanda, ya es muy fácil de resolver, es simplemente menos un medio de e a la menos s cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que e a la s cuadrado y e a la menos s cuadrado se anula, y el menos 10 por menos un medio se vuelve más 5 sobre s cubo, más c veces el inverso del factor integrante. Ahí está. Pero todo f de s no es otra cosa que la transformada de Laplace de y. Así que para despejar y, que es nuestra función incógnita, tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace a estos dos términos. Por eso tenemos más 5 veces la transformada inversa de 1 sobre s al cubo, más c veces la transformada inversa de e a la s cuadrado sobre s al cubo. Bien. En consecuencia, esta primera transformadita inversa la tenemos muy fácil, va a ser 1 sobre 2 factorial, que es simplemente 2 por t a la 3 menos 1, o sea, por t al cuadrado. Más c veces la transformada inversa de esta función. No sé qué será esta transformada inversa, la estoy etiquetando como g de t. Así que y de t se reduce a 5 medios de t cuadrado más c veces g de t. Pero su primera derivada, porque tenemos esa condición, su primera derivada será entonces 5t más c veces g' de t. Aplicando las dos condiciones iniciales, cuando t vale 0, fíjense que c es 0 va a ser igual a c veces g de 0. De aquí se desprende que c va a ser 0 o g de 0 igual a 0. Y aplicando la segunda condición inicial de que y' de 0 es igual a 0, cuando y' es 0, esto es 5 por 0, que es 0 más c veces g' de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que g' de 0 es 0 o bien c es 0.
Como tengo que cumplir las dos condiciones, la única condición que prevalece en las dos condiciones es de que C sea igual a 0. Y si C es igual a 0, nuestra única solución al PBI es la curva 5 medios de t cuadrado. Y es cierto, como este C vale 0, este C vale 0, cuando Y es 0, esto se vuelve 0. Cuando Y' es evaluada en 0, 5 por 0 también se vuelve 0. ¿De acuerdo? En consecuencia, cumplimos las dos condiciones iniciales. Solo falta chequear si cumplimos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial era esta, o sea, 2 veces Y2'. Vamos a hacer eso. Primero, podemos reconocer de que la primera derivada de la solución es y' igual a 5 veces t, y la segunda derivada es igual a 5. De aquí, y de 0 es igual a 0 y y' de 0 es igual a 0, ya lo hemos verificado. Así que 2 veces y2' más t veces y' menos 2 veces y, ¿de dónde sale eso? De la ecuación diferencial que nos han dado. Y quiero demostrar que al reemplazar por la solución de nuestra función, esto es igual a 10. Vamos a hacerlo. Entonces, 2 por la segunda derivada, que vale 5, más t veces y' es 5 veces t, menos 2 veces y, que es 5 medios de t cuadrado. Esto es 10, y esto es 5t cuadrado, y esto es menos 5t cuadrado. Se cancelan, y evidentemente se verifica que esto es igual a 10. Bien, esto lo había dado alguna vez como práctica, pero yo les voy a asignar otros ejercicios, otra mayor cantidad de ejercicios. Por lo pronto, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Antes de pasar a la siguiente sección. Bien, entonces vamos a definir una nueva operación binaria entre funciones que son continuas por tramos. Y esta operación binaria se denomina convolución entre las funciones f y g, que están definidas desde el conjunto de los reales no negativos sobre los reales. Y se define como la integral de 0 a t de f de tau, g de t menos tau diferencial de tau. Y se representa con un asterisco esta operación binaria, que se la puede escribir como f asterisco g de t, este es el nuevo nombre de la función, o simplemente como la convolución de f de t con g de t, como gusten escribir ustedes. Como ejemplo, un detalle que es importante comentar es el siguiente, que esta letra tau, ya hemos hablado alguna vez también de eso, pero vale la pena enfatizar, esta letra tau aquí en la integral de la convolución es una variable totalmente bandera, porque sabemos que el valor de la integral no depende de tau, depende de los extremos del intervalo de integración, es decir, que depende de t, por eso es que estas funciones dependen de t. ¿De acuerdo? Así que si en lugar de tau hubiésemos puesto p, la integral seguía siendo exactamente o sigue comportándose exactamente de la misma manera. Bueno, después de esta aclaración, veamos un primer ejemplo. Tengo que f de t es el seno y que g de t es el coseno. Y queremos hallar la convolución de f con g, de g con f, de f consigo mismo y de g consigo mismo. Estoy poniendo como voy a resolver estos dos ejercicios y como tarea voy a dejar estos dos últimos ejercicios. Empecemos entonces usando la definición de la convolución de f con g de t. Dice que esto es igual a la integral de f de tau, pero f de tau, si en lugar de t ahora tenemos tau, tendremos seno de tau, por g de t menos tau. Ahora en lugar de t tenemos t menos tau, y el coseno de t menos tau es para nosotros g de t menos tau. Así que tenemos que evaluar esta integral. Ya está muy bien planteada. Así que manos a la obra. El coseno de esta diferencia de dos ángulos se puede escribir como el producto de los cosenos de cada ángulo por más el producto de los senos de cada ángulo. Ahora,
el seno de tau va a distribuirse en cada una de estas dos sumatorias, en cada uno de estos dos sumandos, mejor dicho. Y como la variable de integración aquí es tau, la constante es t. Entonces, al distribuir la integral en cada sumando, el coseno de t de la primera integral puede salir fuera de la integral y nos va a quedar la integral del seno de tau por el coseno de tau, que no es otra cosa que un medio del seno de 2 tau, ¿no? Por una identidad trigonométrica muy conocida. Más la otra integral va a ser seno de t, que la saco fuera de la integral, no depende de tau, de seno cuadrado de tau. Pero el seno cuadrado de tau es igual a un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble de tau. Otra identidad trigonométrica también muy familiar para nosotros. Así que saco un medio fuera de la integral, y la integral del seno de 2 tau es menos un medio del coseno de 2 tau, evaluada entre 0 y t. Un medio también saco fuera de la integral, y la integral de 1, que es tau, la integral de menos coseno de 2 tau es menos un medio del seno de 2 tau, y que debe ser evaluada entre 0 y t. Bien. El menos un medio sale fuera y nos queda menos un cuarto coseno de tau por la diferencia entre el coseno de 2t menos el coseno de 1, porque el coseno de 0 vale 1. Aquí está. Sigamos. Aquí tengo un medio del seno de t. Y ahora esta primitiva, cuando tau vale t, esto será un medio del seno de t por t menos un medio del seno de 2t. Un medio del seno de t por t menos un medio del seno de 2t. Observen que esta primitiva, cuando se evalúa en 0, también se reduce a 0, por lo tanto ya no la estoy escribiendo. ¿Qué nos queda? Nos queda la posibilidad de factorizar menos un cuarto de estos dos términos. Fíjense, tengo aquí menos un cuarto coseno de t, coseno de 2 tau, y aquí tengo un medio por menos un medio, también menos un cuarto del seno de 2t por seno de t. Pero esta sumatoria no es otra cosa que el coseno de 2t menos t, o sea, es el coseno de t. ¿Qué términos nos queda? Menos un cuarto coseno de t por menos 1 se vuelve más un cuarto coseno de t. Y más t veces un medio de seno de t, que es un medio de t seno de t. Como esta expresión es coseno de t, menos un cuarto coseno de t, se simplifica con más un cuarto coseno de t, así que nos queda simplemente esta función, que es precisamente la convolución que existe entre las funciones seno y coseno. Ahora, con esto hemos logrado la primera tarea. La segunda es convolucionar G con F. ¿Será conmutable la convolución? ¿Nos dará la misma función que hace rato? Bueno, veamos. G convolucionada con F de t va a ser la integral de 0 a t. Donde había F ahora pongo G, y donde había G pongo ahora F. Muy bien. Y si hacemos un cambio de variable, llamamos P igual a T menos tau, se pueden implicar de esta asignación dos cosas. Primero, que el diferencial de P es menos el diferencial de tau, y que tau es T veces T menos P, ¿no es cierto? Despejando de aquí tau. Entonces, en lugar de G de tau, voy a poner G de T menos P, y en lugar de F de tau menos, de t menos tau, mejor dicho, voy a poner P. Hasta ahí tenemos todo esto. En consecuencia, fíjense, tengo menos la integral de t a 0, que se va a volver más la integral de 0 a t de la misma función, f de p por g de t menos p. Estoy simplemente recordando esta propiedad de cálculo 1, ¿no? Donde se invierte la relación, se invierten los signos. Bien, pero esta última integral no es otra cosa que la convolución que existe entre f y g, ¿no? Porque ya les he dicho que tau es una variable bandera. En consecuencia, acabamos de demostrar que la convolución es completamente conmutativa. Por lo tanto, construir la convolución de g con f, es decir, convolucionar el coseno con el seno, nos va a dar la misma función que habíamos obtenido al convolucionar el seno con el coseno. Con un poquito más de esfuerzo se puede
también demostrar las siguientes otras propiedades que tiene la convolución. Es decir, si f y g y h son funciones continuas por tramos y k es un escalar real, ya hemos visto que la convolución es conmutativa. También se puede demostrar que la convolución es asociativa y también se puede demostrar que la convolución es homogénea. Es decir, si tengo un escalar k que está multiplicando a este producto convolucionado de funciones, entonces el escalar se puede asociar con cualquiera de las funciones sin que se perturbe la relación de igualdad. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esta convolución? Primero, para la siguiente importante observación. En algún momento, no sé si les ha pasado a ustedes mientras estudiaban, de repente se nos ha ocurrido pensar, uy, ¿qué me pasa aquí? Se les ha ocurrido pensar que la transformada de Laplace se puede distribuir en cada factor, es decir, mostrando mi ejemplo, sería interesante que la transformada de Laplace, así como se distribuye en los sumandos, porque es una transformación lineal, también se pueda distribuir en cada factor, ¿no es cierto? Pero sabemos que esto es falso, bien falso. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de t a la quinta es 5 factorial, o sea, 120, sobre s a la sexta. Mientras que la transformada de Laplace de t al cuadrado es 2 factorial, o sea, 2 sobre s al cubo, ¿no es cierto? Mientras que la transformada de Laplace de t al cubo es 3 factorial, que es 6 sobre s a la cuarta. O sea que toda esta expresión termina siendo 2 por 6, 12 sobre s a la séptima, que nada tiene que ver con el valor correcto de la transformada de Laplace de t a la quinta, que es 120 sobre s a la 6, ¿no es cierto? Por eso es que decimos que la transformada de Laplace lastimosamente no se distribuye en cada factor, no se distribuye. Sin embargo, para fortuna nuestra, la transformada de Laplace de la convolución entre dos funciones sí se distribuye. Y eso es lo que reza el teorema de la convolución. Veamos formalmente qué es lo que dice. Sea f de s, la transformada de Laplace de f de t, y g mayúscula de s, la transformada de Laplace de g de t. Luego, resulta que la transformada de Laplace de una convolución de estas dos funciones es el producto ordinario de las transformadas de Laplace de cada una de estas dos funciones. ¿Qué tal eso? Aquí está lo que les digo. O sea que la transformada de Laplace de f asterisco g es igual a la transformada de Laplace de f por la transformada de Laplace de g. Se distribuye la transformada de Laplace ante la convolución. Pero ojo, si las funciones no están convolucionadas, cuidado que se les antoje hacer eso. Ya les he mostrado hace un ratito un contraejemplo donde podemos caer realmente en varias inconsistencias. ¿De acuerdo? Así que este es un resultado muy importante y trascendente, cuya prueba la estoy omitiendo porque me quiero concentrar sobre todo en las consecuencias. En realidad, a nuestra materia le interesan más las consecuencias que este mismo teorema. Vamos a ver por qué. Primera consecuencia. Si tengo la función constante g de t igual a 1, entonces la convolución de f con g va a ser la integral de 0 a t de f de tau, g de t menos tau, diferencial de tau. Pero como g es una función constante, no interesa cuál sea el valor de entrada, la salida siempre va a ser 1. Entonces, g de t menos tau también es igual a 1. Y nos queda que la convolución se reduce a esta integral. Bien, no perdamos de vista este resultado. Ahora, por el teorema de la convolución que acabamos de ver, la transformada de Laplace de f por g de t es la transformada de Laplace de f por la transformada de Laplace de g, lo que les acabo de decir. Pero como g de t es una función constante, la
transformada de Laplace de la función constante 1 es 1 sobre S. Así que, ¿qué nos queda? Fíjense que la transformada de Laplace de esta convolución, que no es otra cosa que la transformada de Laplace de esta integral, en lugar de esta convolución, yo puedo poner la integral, no es otra cosa que la transformada de Laplace de f de t, a la cual estoy etiquetando como f de s, por 1 sobre eso, simplemente sobre s. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la integral definida de 0 a t de cualquier función f de tau diferencial de tau, se la puede ver como la transformada inversa de Laplace de f de s sobre s, ¿no? Así que estos resultados los tenemos que tener siempre muy, muy, muy presentes cada vez que tengamos que evaluar la transformada de Laplace de una integral. A eso estábamos apuntando en realidad, ¿no? Ya hemos estudiado qué pasa con la transformada de Laplace de la derivada. Ahora estamos viendo qué está pasando con la transformada de Laplace de la integral. Por otro lado, y eso también es de súper gran ayuda, cada vez que nosotros queramos hallar la transformada inversa de Laplace de un producto ordinario de funciones, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a la convolución de las transformaciones inversas de cada función que se está aquí multiplicando. ¿Se dan cuenta por qué, no? Esto es simplemente este resultado. Estoy aplicando este resultado y la transformada inversa de Laplace a ambos miembros. Entonces, la transformada inversa de la transformada de Laplace de f asterisco g de t es simplemente f asterisco g de t. ¿Pero qué es f de t? F de t no es otra cosa que la transformada inversa de f de s. ¿Qué es g de t? No es otra cosa que la transformada inversa de g de s. Y ahí lo tenemos. Así que estos dos resultados que están enmarcados en realidad son mucho más usados en nuestra práctica que el mismo teorema de la convolución. Aquí vamos con algunos ejemplos. Calculemos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado menos 2s. Evidentemente, podríamos calcular esa transformada inversa mediante una descomposición en fracciones simples, como ya hemos venido haciéndolo hasta este momento, o hasta antes de ver por lo menos la convolución. Pero lo puedo ver esta fracción como el producto de 1 sobre s por 1 sobre s menos 2. Así que usando la segunda consecuencia de nuestro teorema de la convolución, esto va a ser la convolución de la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s por la convolucionada con la transformada inversa de 1 sobre s menos 2. La transformada inversa de 1 sobre s salta al tiro, que es 1, y la transformada inversa de 1 sobre s menos 2 es e a la menos 2t. Como la convolución es conmutativa, entonces esto se vuelve la integral de 0 a t de e a la 2t, lo estoy evaluando esta función en tau, y al evaluar esta segunda función constante en t menos tau sigue siendo 1, o sea que se ha reducido a una integral de lo más simple, que es 1 medio de e a la 2 tau, que al evaluarse entre 0 y t va a ser 1 medio de e a la 2 veces t menos 1. Fíjense, con una integral hemos logrado el mismo efecto que teníamos hace rato usando la descomposición en fracciones simples. Por supuesto que dejo a criterio de ustedes el momento del día del examen escoger qué recurso les es más cómodo, conveniente para hallar algunas transformadas inversas, pero siempre tomen en cuenta que tienen una herramienta más. Sin embargo, el uso más destacado que tenemos de la noción de la convolución es que nos va a permitir resolver las denominadas ecuaciones íntegro-diferenciales. Son funciones cuya función incógnita aparece tanto derivada como integrada, por eso se llaman así. Y vamos a ver un ejemplo de resolución de este tipo de ecuaciones. Este es un ejercicio que lo he sacado del Denis Hill. No me acuerdo el número de ejercicio, pero lo van a encontrar ahí. Y seguimos aplicando la transformada inversa, la transformada de Laplace a ambos miembros de la igualdad. Aquí tenemos la transformada de Laplace de y', la transformada de Laplace de 1, que es 1 sobre s, la del seno, que es 1 sobre s cuadrado más 1, y ahora tenemos que evaluar la transformada de Laplace de esta integral. Pero la transformada de Laplace de esta integral, recuerden este resultado, es la transformada de Laplace de la función que se está integrando sobre S.
Y ahí está. En lugar de toda esta transformada de Laplace, de la integral, voy a tener la transformada de Laplace de la función que se está integrando sobre S. ¿Vamos bien? ¿Qué nos queda entonces? Esta fracción la voy a pasar al primer miembro. Sabemos que y de 0 vale 0, así que voy a tener S más 1 sobre S veces la transformada de Laplace de y, igual a esta diferencia de fracciones. S más 1 sobre S se puede escribir como S cuadrado más 1 sobre S, sacando un común denominador. Y pasando a dividir a cada una de estas fracciones, que es lo mismo que multiplicar por el inverso de esta fracción, nos queda que la transformada de Laplace de y es 1 sobre S cuadrado más 1 menos S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, que para despejar y tendremos que aplicar la transformada inversa de Laplace a esta primera fracción, menos la transformada inversa de Laplace a esta segunda fracción. La primera transformada inversa de Laplace salta a la vista, que es el seno de t. La segunda es la molestosa. Aquí sí, el momento en que se nos antojase descomponer en fracciones simples, nos vamos a llevar un fiasco, porque vamos a descubrir que esta fracción ya es una fracción simple. Así que no hay manera de usar la descomposición en fracciones simples. Sin embargo, es momento de usar esta nueva herramienta que acabamos de presentar. Resulta que la transformada inversa de Laplace de S sobre S más 1 al cuadrado se puede ver como la transformada inversa del producto de estas dos funciones. O sea que usando el teorema, la segunda consecuencia del teorema de la convolución, esto va a ser la convolución entre la transformada inversa de la primera función por la transformada inversa de la segunda función. Esa transformada inversa es el seno, esta otra transformada inversa es el coseno, y como ya hemos visto en el primer ejemplo que se ha presentado sobre la convolución de esta clase, el coseno convolucionado era un medio de t seno de t. Y ese es el resultado, ya no tengo que volver a calcularlo, ya lo tenemos, y por eso aquí tengo un medio de t seno de t. Y listo, finalmente, la solución de nuestra ecuación íntegro diferencial es el seno de t menos un medio de t veces seno de t. Muy simple, muy fácil. Preguntas hasta aquí, hasta el ejemplo 2. Bien, entonces voy a presentarles un tercer ejemplo, que es el ejercicio 37 de la página 290 de uno de nuestros libros de referencia, donde nos piden resolver la ecuación íntegro diferencial, o en este caso integral nomás, porque no aparece la derivada, donde f es para nosotros la función incógnita. Entonces, resulta que tengo f de t más la integral de 0 a t de t menos tau, f de tau, ¿sí? F de tau, diferencial de tau igual a t, ¿de acuerdo? En consecuencia, ¿eso qué significa? Que esta integral de acá nosotros la podemos observar desde la siguiente perspectiva. Sabemos que f asterisco g de t es la integral de 0 a t de f de tau g de t menos tau. Y aquí aparece un t menos tau. Esto nos tiene que dar pauta de que la función g tiene que ser la función constante, digo, la función identidad, es decir, g de t igual a t. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros vamos a tener que, al sustituir en lugar de g de t menos tau, vamos a tener t menos tau, como aparece aquí, y f de tau lo mantenemos. Es decir que esta integral no es otra cosa que la convolución, como aquí estamos viendo, de t veces f de t. Así que aplicamos ahora sí la transformada directa de Laplace a ambos miembros, la transformada de Laplace de f de t y la transformada
de t asterisco f de t. Igual a la transformada de Laplace de t, que sabemos que es 1 sobre s cuadrado. Pero la transformada de Laplace de un producto, de una convolución, es el producto de sus transformadas. ¿No es cierto? La transformada de t es 1 sobre s cuadrado y aquí tengo la transformada de f de t. Así que factorizando la transformada de Laplace de f de t, tendremos 1 más 1 sobre s cuadrado, que ya hemos visto que es s cuadrado más 1 sobre s cuadrado, igual a 1 sobre s cuadrado. Así que se cancelan los s cuadrados y nos queda que la transformada de Laplace de f de t es 1 sobre s cuadrado más 1, o sea que f de t es la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1, que no es más que el seno de t. Así que la única función que satisface esta ecuación integral es la función senoidal seno de t. Y listo. Esto es otra cosa, nada que ver. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, pues, entonces, ¿qué nos queda? Practicar. Practicar y realmente practicar bastante y bien. Así que nosotros hemos trabajado esta sección de la derivada de la transformada y recomendaría la realización de por lo menos los ejercicios impares no consecutivos de la sección 7.4 que está disponible en la página 289 de nuestro libro del DENISIL. Entonces, con todo lo que hemos visto, ya pueden trabajar todos los ejercicios impares no consecutivos del 1 al 13, 17 tranquilamente hasta el ejercicio 43. No les digo el 45 porque este ejercicio lo hemos resuelto en clase. Era justo el ejemplo 3 que les había presentado hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, solo hasta el ejercicio 43. Y ahí se van a topar con ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes variables. Se van a aplicar todo lo que hemos estado presentando el día de hoy. Bien, eso es lo que quería compartirles en la clase de hoy. Así que si tienen alguna pregunta,